Sabes, normalmente, cuando pensamos en el sistema de justicia penal, tenemos esta expectativa como de absoluta precisión. O sea, como si fuera ingeniería pura. Claro, sí. Nos gusta pensar que es casi matemáticas. Exacto. Alguien comete un delito, hay evidencia física, el juez mira esa prueba y dicta una sentencia. Es casi binario, digamos. Como cuando alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca dentada y el médico simplemente señala y dice, bueno, ahí está el problema. Y así se arregla. Sí, es una visión muy reconfortante, la verdad. A los seres humanos nos gusta que las cosas sean tangibles, que se puedan categorizar de forma limpia, donde el daño es visible y el castigo es, pues, proporcional a ese daño. Pero luego te sumerges en las tendencias del derecho penal contemporáneo, en cómo están evolucionando las leyes hoy en día, y de repente te das cuenta de que esa máquina de rayos X jurídica está como, no sé, rota. O peor aún, ya no le importan los huesos rotos. Totalmente. Ahora la máquina está intentando leer la mente y calcular la probabilidad de que te rompas el brazo la próxima semana. Y esa es la metáfora perfecta para la tremenda tensión histórica que estamos presenciando en el derecho hoy en día. El panorama es de todo menos binario. Y justo ahí nos vamos a sumergir a fondo hoy. Estamos analizando una serie de textos jurídicos y recensiones académicas publicadas en la revista INDRED en abril de 2016. Textos bastante densos, por cierto. Sí, muy densos. Y como un pequeño paréntesis para quienes nos escuchan, aquí vamos a desmenuzar la pura mecánica legal. O sea, los textos tocan temas de terrorismo y política criminal que pueden tener tintes ideológicos, pero no estamos aquí para tomar posturas. Exacto, no avalamos ninguna postura. Simplemente vamos a observar cómo los engranajes de la justicia están cambiando radicalmente, basándonos en lo que dicen los autores. Así es. Y lo que más me voló la cabeza en estos documentos es la paradoja del sistema actual. O sea, ¿cómo es posible que el Estado se haya vuelto tan implacable que crea figuras como en la prisión permanente revisable para castigar intenciones futuras? Sí, y al mismo tiempo... Y al mismo tiempo tenga mecanismos para perdonar a alguien que es 100% culpable, con pruebas contundentes, dejándolo caminar libre como si nada. Bueno, esa paradoja es el corazón de la política criminal moderna. Y para entender cómo llegamos a este punto, donde el Estado castiga el riesgo futuro por un lado y perdona el daño real por el otro, tenemos que empezar por el principio. A ver, ¿por dónde empezamos? Mirando cómo responde el derecho frente a las amenazas extremas contemporáneas, específicamente frente al terrorismo. Ok, vamos a desempacar esto. El análisis de Juan Carlos Campo Moreno, que fue reseñado por Roberto Cruz Palmera en Los Textos, detalla una reforma drástica en el Código Penal. Sí, la Ley Orgánica 2/2015. Exacto, orientada al fenómeno yihadista. Y aquí es donde aparece esta famosa prisión permanente revisable en el sistema. Pero lo que me parece más, no sé, perturbador, es lo que llaman el adelanto de la barrera punitiva. Claro, el adelanto de la barrera punitiva significa, en términos muy simples para un estudiante que recién empieza, que el Estado ya no espera a que el daño ocurra. Ya no esperan a la explosión. Exactamente. Tradicionalmente el derecho penal castiga la acción, el asesinato, el robo, la explosión, como dices. Pero frente a amenazas de destrucción masiva, el sistema entra en un, digamos, pánico preventivo. Y empiezan a sancionar los actos preparatorios, ¿no? Sí, pero no hablamos solo de comprar explosivos. Hablamos de sancionar el adoctrinamiento y el adiestramiento pasivo. Y ahí es donde entra mi conflicto, porque el texto especifica que esto aplica incluso por el simple hecho de acceder de forma habitual a ciertos contenidos en Internet. Así es, tu historial de navegación. O sea, tengo esta imagen en la cabeza. Es como si arrestaran a alguien no por robar un banco, ni por conseguir armas, sino simplemente por mirar obsesivamente los planos del banco y buscar sobre bóvedas en Internet desde el sofá de su casa. Es un gran ejemplo de cómo se ve esto en la práctica. ¿No plantea esto una preocupación gigantesca sobre castigar la simple curiosidad o peor, castigar el pensamiento? Plantea una preocupación enorme, sí. Y es exactamente lo que Roberto Cruz Palmera señala como una crítica académica fundamental en su recensión. La doctrina llama a esta tendencia el derecho penal del enemigo. Suena a título de película distópica, la verdad. ¿Qué significa exactamente en la práctica esto del enemigo? Es un concepto jurídico real. Fue introducido por un jurista alemán llamado Günther Jacobs. Mira, el derecho penal tradicional trata al infractor como un ciudadano. Un ciudadano que se equivocó. Exacto. Un ciudadano que cometió un error.
rompió el contrato social y por tanto recibe un castigo, pero con el objetivo final de ser rehabilitado y reincorporado a la sociedad. Y mantiene sus garantías procesales. Ok, ese es el enfoque clásico, la rehabilitación. Pero el derecho penal del enemigo parte de una premisa más oscura. Asume que hay ciertos individuos que han rechazado las reglas del juego de forma tan radical que el Estado ya no los trata como ciudadanos a rehabilitar. Los etiqueta como enemigos a contener. Exactamente. La prioridad absoluta pasa de ser la rehabilitación del delincuente a la protección o el blindaje de la sociedad frente a una amenaza futura. Se trata de gestionar peligrosidades. Es como si el sistema dijera, oye, no me importa salvarte, me importa neutralizarte antes de que actúes. Y por eso se adelanta a la barrera. Se castiga el riesgo de que hagas algo, revisando qué sitios web visitas. Sí, se justifica la neutralización del peligro cueste lo que cueste. Y esto incluye también cosas como la reincidencia internacional. ¿Cómo funciona eso? Pues si cometiste un delito en otro país de la Unión Europea, eso ahora cuenta para tu perfil de peligrosidad en tu país de origen. Todo el sistema se reorienta a gestionar y predecir el peligro. Pero a ver, esto nos lleva directamente a un problema gigante, casi filosófico. A ver, dime. Si el sistema ahora es una máquina que castiga la preparación y el riesgo, ¿cómo defines legalmente qué es riesgo y qué es intención? Porque una cosa es que alguien mire páginas web de química por curiosidad y otras que esté planeando armar una bomba. Claro, la línea es muy fina. Si ya no esperamos saber la acción física, ¿cómo leemos la intención criminal en un tribunal? Ese es el gran giro conceptual del que habla otra de nuestras fuentes. Y aquí es donde la dogmática penal se vuelve fascinante. Daniel O. Guamán Castellares reseña un manual de teoría del delito de José Antonio Caro Yohn. Ah, sí, el manual teórico práctico. Ese mero. Está muy enfocado en delitos complejos como la corrupción de funcionarios. Y aborda exactamente esto, cómo probar la intención, lo que los abogados llaman el dolo. Y aquí es donde se pone realmente denso. Históricamente siempre hemos pensado en la intención criminal, o sea, el dolo, como la voluntad interna, ¿verdad? Ese querer hacer lo malo. Sí, la malicia en el fondo de tu corazón. Exacto. Pero los textos hablan de un cambio hacia el, cito textual, conocimiento normativo del riesgo típico. A ver, explícame esto con peras y manzanas, porque si alguien está estudiando derecho ahora mismo, entender esto cambia por completo cómo ves un juicio. Bueno, olvidemos la malicia interna por un momento. Imagina un croupier en un casino de altas apuestas. Ok, me lo imagino. El croupier reparte las cartas, maneja las fichas y sigue las reglas de la casa. Imagina que un jugador en su mesa apuesta los ahorros de toda su vida y lo pierde todo. El jugador queda en la ruina. ¡Qué tragedia! Pero pasa. Pasa. Y el croupier sabía perfectamente que ese riesgo existía, pero la sociedad y el casino permiten ese riesgo. Está dentro del rol normativo del croupier. Repartir cartas. No ha cometido ningún delito. Es un riesgo permitido. Bien, o sea, simplemente está haciendo su trabajo. Pero ¿qué pasa si el croupier decide marcar las cartas sutilmente? O esconder un as en la manga para asegurar que el jugador pierda. Ahí, el croupier está abandonando su rol normativo. Claro, está haciendo trampa. Está creando un riesgo prohibido, un riesgo que va más allá de lo que la sociedad permite. Y esto es lo que se conoce en la teoría como imputación objetiva. Se basa enteramente en tu rol social. Ya veo hacia dónde vas. Según esta visión moderna, para demostrar la intención criminal o el dolo, no importa si el croupier en el fondo de su alma sentía lástima por el jugador o si no quería arruinarlo. El dolo ya no es escudriñar los sentimientos. Entonces, ¿qué es ahora? Se convierte en algo puramente objetivo. Tú como profesional tenías el conocimiento normativo de que marcar las cartas generaba un riesgo altísimo y prohibido de estafar a alguien. Al conocer este riesgo típico de tu rol y actuar de todos modos, hay dolo. Espera. Tengo que frenar ahí. Entiendo la analogía del casino, pero si aplicamos esto a la corrupción de funcionarios, por ejemplo. A ver, aplícalo. Si sacamos la voluntad, el querer humano de la ecuación, ¿no perdemos la esencia de la culpa? O sea, suena a que estamos juzgando a las personas como si fueran hojas de cálculo o calculadoras de riesgo. Es profundamente contraintuitivo. ¿Es frío? Sí, es matemático. Pero esa frialdad es exactamente lo que Caro Yohn defiende como la única forma de garantizar previsibilidad en las decisiones para delitos complejos. Previsibilidad. Imagina un caso de corrupción gigantesco en una alcaldía.
Si tú como abogado defensor basas tu estrategia en decir, señor juez, mi cliente es el contador del departamento, es una buena persona, no había malicia en su corazón. Estás apelando a la intuición. Sí, claro, a que el juez te crea. Y la intuición es subjetiva. ¿Cómo pruebas científicamente lo que sentía el contador? No puedes. Y un juez podría condenarlo simplemente porque le parece sospechoso o le cae mal. O sea, el consejo práctico para los abogados de defensa penal es que abandonen el sentido común y la apelación emocional por completo. Totalmente. En este nuevo paradigma de riesgo normativo, el consejo es usar la dogmática jurídica. Sistematizar. El abogado defensor no debe hablar de los sentimientos de su cliente, debe hablar de su rol. ¿Cómo sonaría eso en la corte? La defensa argumentaría algo como: mi cliente, en su rol específico de contador nivel 3, tenía la función de revisar que las facturas sumaran correctamente. No tenía el deber normativo de investigar el origen ilícito de los fondos. Ese es el rol de un auditor externo. Ah, ¿y entonces se salva? Exacto, porque al firmar se mantuvo en su riesgo permitido. Ese es el enfoque dogmático en lugar del intuitivo. ¡Wow! Eso es un cambio monumental. Desplazas todo el debate del tribunal. Ya no importa si eres buena o mala persona, importa cuáles eran las reglas estrictas de tu puesto y si sabías que las estabas rompiendo. Es un escudo puramente técnico. Y funciona en ambas direcciones. Sirve también para condenar corporaciones enteras. El debate que menciona el académico Manuel Gómez Tomillo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas encaja perfecto aquí. Cierto, la responsabilidad de las empresas. Porque una empresa no tiene sentimientos ni alma que puedas investigar para ver si tenía mala intención. Exacto. La ley cambió porque la sociedad se volvió muy compleja. Antes, si un empleado sobornaba a un funcionario, solo el empleado iba a la cárcel. Ahora, la empresa misma actúa como un ciudadano que gestiona riesgos. ¿Y cómo demuestra una corporación que no tuvo la intención de corromper si no tiene voluntad interna? Pues no puede llorar en el estrado. Tiene que demostrar objetivamente que tenía modelos de prevención de delitos. Tiene que probar documentalmente que implementó controles, auditorías y reglas internas para mitigar ese riesgo. Si no gestionó su riesgo adecuadamente, la empresa es culpable sin importar lo que quisieran sus directivos. Así es. El sistema actúa como una calculadora implacable de riesgos, roles y prevenciones, sea para perseguir actos preparatorios de terrorismo o sancionar corporaciones. Pero aquí está la paradoja que realmente me rompió la cabeza al leer los textos. Hemos estado hablando de un rigor absoluto, de una frialdad técnica. Y sin embargo, existe una válvula de escape sorprendente, Ya sé para dónde vas. donde toda esa calculadora matemática dice que alguien es 100% culpable y el Estado simplemente mira hacia otro lado y lo deja ir. O sea, contrasta brutalmente con la prisión permanente revisable de la que hablamos al principio. Te refieres a las excusas absolutorias. Este es, sin duda, uno de los conceptos más fascinantes para entender qué es realmente el derecho penal contemporáneo. Y el libro de Araceli Manjón Cabeza Olmeda, que fue reseñado por Pablo Sánchez Ostis, lo detalla a la perfección. Para dejarlo claro para quienes nos escuchan, ¿qué es exactamente una excusa absolutoria? Una excusa absolutoria es una situación donde la conducta encaja perfectamente en el Código Penal. El acto es típico, es antijurídico, se hizo con conocimiento del riesgo normativo y la persona es totalmente culpable. O sea, cometió el delito y hay pruebas. ¿Sí? Pero el legislador decide no imponer ninguna pena por pura política criminal. El castigo simplemente desaparece, no hay sanción. Los ejemplos prácticos que sacan de la fuente son una locura. El contraste es brutal si lo piensas. ¿Sí? Piensa en el ejemplo clásico del parentesco con delitos patrimoniales no violentos. Exacto. O sea, si yo me meto a la casa de mi vecino sin violencia, usando una copia de su llave que encontré y le robo sus ahorros, me voy directo a la cárcel. Soy una ladrona ante los ojos de la ley. Totalmente, un delito patrimonial clarísimo. Pero si hago exactamente lo mismo, si robo pacíficamente a mis propios padres, el derecho tiene una excusa absolutoria para eso. El delito existe en el papel, pero el Estado me exonera de prisión por el simple hecho de ser hija. Así es. Otro ejemplo crítico que menciona el texto a nivel macroeconómico son las regularizaciones tributarias frente a Hacienda. Ese me parece aún más indignante, la verdad. ¿Por qué lo dices? Pues porque si alguien evade millones en impuestos cometiendo un delito grave, pero, justo antes de que lo investiguen formalmente, decide sacar la billetera,
pagar lo que debe y regularizar su situación, Se libra por completo. Sí, el Estado le perdona la cárcel por pagar a tiempo. La excusa absolutoria borra la pena. También aplica al desistimiento en un intento de delito o a la confesión en delitos de rebelión y sedición. pero a ver, yo me pongo en el lugar de cualquiera que escuche esto y pienso, utilidad social por encima de la justicia moral. Eso suena terrible. Es un choque de realidades, sin duda. Por un lado, tenemos a alguien que visita repetidamente una web sospechosa y el Estado le aplica todo el peso punitivo por el riesgo que representa. Por otro lado, un evasor de impuestos de cuello blanco o alguien que estafó a sus padres tienen una salida limpia garantizada por la ley. ¿Dónde está la equidad ahí? Es que el derecho penal, y esto cuesta asimilarlo a veces cuando uno empieza a estudiarlo, no siempre busca la justicia moral absoluta. A veces es una herramienta de gestión, es puro pragmatismo. Explícame la lógica detrás del robo a los padres, entonces. En el caso del robo entre familiares, el Estado calcula el daño integral. Si mete a la policía, a los fiscales y a los jueces en el seno de una familia para meter a un hijo a la cárcel, va a destruir esos lazos familiares de forma irreparable. Claro, destrozas a la familia por completo. Y el legislador asume que la destrucción del núcleo familiar causa un daño social mucho mayor que el dinero robado pacíficamente. Por pura política criminal, decide no castigar. Entiendo la lógica, aunque duele un poco aceptarlo. ¿Y con los evasores de impuestos que regularizan su situación? ¿Es solo porque el Estado quiere su dinero rápido? Básicamente sí. Al fisco le resulta infinitamente más útil recuperar esos millones de forma voluntaria e inmediata que gastar 10 años y miles de recursos públicos en un juicio penal complejo que quizá termine con el evasor en la cárcel, pero con el dinero escondido para siempre. O sea, se prioriza la restauración del patrimonio público por encima de la venganza punitiva. Exacto. El Estado calibra sus batallas basándose en la utilidad. Ok, el Estado elige sus batallas. Gestiona el riesgo de terrorismo con una paranoia implacable y gestiona su flujo de caja con total pragmatismo mediante estas excusas. Es desconcertante, pero tiene sentido legalmente. Ahora, hay una pieza final en este rompecabezas que debemos tocar. Porque ya sea que hablemos de la implacable prisión permanente o de medidas de seguridad, eventualmente hay individuos que sí entran al sistema penitenciario. Cierto. ¿Qué pasa cuando esa maquinaria de evaluación de riesgos se aplica a los reclusos? Aquí entramos en los debates académicos sobre la peligrosidad a largo plazo y cómo se gestionan los derechos en prisión. La lucha contra la peligrosidad no se libra con discursos allá adentro, se libra con pura burocracia. Me llamó mucho la atención un término que aparece en el análisis sobre el acceso a la información en prisión. Mencionan que existe un derecho a la información procesal que en la jerga carcelaria española se conoce como dar para leer. Sí, es una expresión coloquial muy ilustrativa del ambiente. Aclaran que no existe una figura legal en las leyes que se llame así, pero está amparado por la Constitución y leyes como la Ley Orgánica 7/2014, ¿verdad? Así es. En el entorno penitenciario, dar para leer es la exigencia de que la administración te entregue por escrito de forma oficial las razones de cualquier decisión que tomen sobre ti, porque te suben el nivel de peligro, porque te niegan un permiso. Ah, es el derecho a tener el papel en la mano, a estar informado procesalmente. Y tiene sentido, porque si la prisión te evalúa bajo este modelo de riesgo y dice que eres peligroso, tu única forma de defenderte es exigir esa documentación técnica. Exactamente. Esto escudo contra la arbitrariedad. Las fuentes detallan cómo el acceso a certificaciones de enseñanzas o actividades laborales en prisión construye tu rol positivo para bajar tu nivel de riesgo frente al sistema. Y también mencionan el intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea, las llamadas notas de condena. Básicamente, tu expediente documental es tu vida ahí adentro. Tu expediente lo es todo. Y esto me conecta con una de las réplicas científicas finales de la revista. El texto de Mark Salat Paisal sobre la libertad vigilada y la gestión de delincuentes peligrosos. Porque salir de la cárcel ya no significa que el castigo terminó, bajo este nuevo paradigma, ¿verdad? Así es. La libertad vigilada es la manifestación de este paradigma. El Estado te dice, ya cumpliste tus años de cárcel por el delito que cometiste en el pasado. Tu deuda por el daño real está pagada. Pero sigo siendo un riesgo para ellos. Exacto. Te dicen, mis evaluaciones normativas y tu expediente indican que tu riesgo futuro de reincidir sigue siendo alto. Por lo tanto,
te vamos a seguir monitoreando. Salat Paisal debate justamente eso, ¿no? ¿Cómo encaja este monitoreo constante de los niveles de peligro de un individuo con sus derechos procesales y su reinserción real a la sociedad? Sí, él muestra cómo el sistema lucha constantemente. Es un tira y afloja entre su obsesión preventiva de vigilar el peligro y su obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales a la intimidad y a la libertad del individuo. Es como si nunca pudieras limpiar tu saldo por completo, porque la variable de peligro siempre está flotando sobre tu cabeza. Así es un cambio enorme en cómo concebimos el castigo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si miramos el viaje completo que hemos hecho en los textos de Indret hoy, la transformación del derecho es pasmosa. Empezamos viendo cómo se adelantó dramáticamente la barrera penal frente al terrorismo para castigar actividades preparatorias. Sí, ese peligroso acercamiento al derecho penal del enemigo. Luego vimos cómo esa misma lógica infiltró la teoría del delito, pasando de la voluntad interna al conocimiento normativo del riesgo típico, obligando a abogados a usar dogmática en vez de intuición y emociones. Y en medio de esa frialdad, las sorpresivas excusas absolutorias, demostrando que el derecho busca utilidad social, perdonando a familiares o evasores si le conviene pragmáticamente al Estado. Para terminar viendo cómo los derechos penitenciarios y la libertad vigilada se convierten en una batalla burocrática constante sobre tus niveles de riesgo. Es un cambio de paradigma total, del qué hiciste al qué probabilidades hay de que hagas algo malo en el futuro. Y esto plantea una pregunta importante, un pensamiento final que me gustaría dejarle a quienes nos escuchan hoy para que lo exploren por su cuenta. A ver, te escucho. Si el derecho penal moderno continúa alejándose del daño real para centrarse en predecir y castigar el riesgo normativo y las intenciones futuras, estamos caminando poco a poco hacia un sistema donde la presunción de inocencia sea reemplazada por una presunción de peligrosidad. ¡Wow! Presunción de peligrosidad. Pensar que tienes que probar constantemente que no eres un riesgo mediante documentos y roles sociales en lugar de que el Estado pruebe que cometiste un crimen. Es un poco escalofriante. Es un tema vital para cualquier mente que busque entender hacia dónde se dirige la justicia hoy en día. Totalmente. Es para quedarse dándole vueltas a la cabeza toda la semana. Bueno, ha sido fascinante. Recuerden siempre mantener el pensamiento crítico y analizar a fondo cómo evolucionan estas reglas que nos rigen. Nos encontramos en nuestro próximo análisis profundo de estas fuentes jurídicas. Hasta la próxima. Cuídense mucho.